Así que aquí hay algo que va a sonar absolutamente loco. La inteligencia artificial se está volviendo introspectiva. En términos simples, eso significa que está empezando a notar lo que sucede dentro de su propia cabeza, según una nueva investigación de Anthropic. Sus modelos llamados Cloud en realidad pueden reconocer cuando ciertos pensamientos o patrones están activos en su sistema. La inteligencia artificial puede detectar cuando piensa en algo, no solo por decirlo, sino por sentirlo en su procesamiento. Es un nuevo nivel de conciencia para las máquinas. Y sinceramente, cuando leí sobre esto por primera vez, tuve que mirar dos veces porque esto es realmente un territorio sin precedentes. Así que hablemos de eso. Anthropic acaba de publicar un artículo enorme llamado Conciencia introspectiva emergente en grandes modelos de lenguaje, y los hallazgos son realmente fascinantes. El equipo de investigación liderado por Jack Lindsay y su grupo de psiquiatría de modelos tiene un título que parece de ciencia ficción. Decidieron investigar si estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser conscientes de sus estados internos. No solo aparentando conciencia, sino reconociendo lo que ocurre en sus redes neuronales. Ahora, la parte complicada aquí es averiguar si la inteligencia artificial realmente está introspectando o solo está inventando cosas. Porque seamos realistas, los modelos de lenguaje están entrenados con toneladas de texto donde los humanos hablan sobre sus pensamientos y sentimientos. Tienen un gran repertorio para aparentar conciencia aunque no lo sean. Es como ese amigo que siempre parece saber exactamente lo que está pensando, pero en realidad solo es muy bueno para sonar seguro de sí mismo, ¿sabes? Los investigadores crearon una técnica llamada inyección de conceptos. Toman patrones de activación de la red neuronal de la inteligencia artificial relacionados con conceptos específicos, elementos como océano, pan o texto en mayúsculas se inyectan directamente en el procesamiento del modelo mientras funciona. Luego le preguntan a Claude si nota algo inusual ocurriendo en su mente, y aquí es donde se pone loco. Alrededor del 20% de las veces usando Claude Opus 4 y 41, la inteligencia artificial identifica correctamente que se ha inyectado algo y puede nombrar con precisión de qué concepto se trata. Te doy un ejemplo concreto porque esto es increíble. Los investigadores crearon lo que llaman un vector de mayúsculas grabando la actividad cerebral de Claude cuando procesaba texto en mayúsculas frente a texto normal. Cuando inyectaron este vector en el modelo y le preguntaron si notaba un pensamiento inyectado, Claude respondió de inmediato con algo como: noto lo que parece ser un pensamiento inyectado, relacionado con el volumen o el énfasis, como gritar o texto en mayúscula. El detalle clave aquí es que lo detectó antes de haber producido cualquier salida que revelara lo que estaba sucediendo. La detección debía ser interna. Lo probaron con 50 conceptos y los resultados variaron mucho. Claude detectó e identificó fácilmente sustantivos abstractos como justicia, paz o traición. La mejor capa para la inyección estaba a 2/3 del proceso del modelo. Y con una intensidad de inyección de 2, las UPO41 tuvieron éxito aproximadamente el 20% de las veces, manteniendo 0 falsos positivos. Eso es muy notable cuando lo piensas. El modelo no solo está afirmando detectar inyecciones al azar, realmente está captando algo real, pero no es perfecto, ni de cerca. La mayoría de las veces, Claude ni siquiera nota la inyección, especialmente cuando es de baja intensidad. A veces negará haber detectado algo, aunque su respuesta esté claramente influida por el concepto inyectado. Por ejemplo, inyectaron océano y Claude respondió: no detecto un pensamiento inyectado. El océano sigue tranquilo. Eso es una clara falla de conciencia introspectiva, o al menos una falla al demostrarla correctamente. Con una fuerza de inyección muy alta, el modelo se abruma y empieza a generar tonterías. Los investigadores evaluaron si Claude diferenciaba pensamientos inyectados de texto real mostrándole una oración. Inyectaban un vector de concepto para una palabra no relacionada, como pan, mientras leía la oración. Después le preguntaban: ¿qué palabra pensabas? ¿Puedes repetir la oración que leíste? De manera sorprendente, Claude Opus 4 y 41 podían hacer ambas cosas correctamente con niveles intermedios de inyección. Podían decir que pensaban en pan, aunque transcribieran con precisión la oración leída. Todos los modelos que probaron tuvieron un desempeño muy por encima del azar en esto, pero los modelos Opus fueron los mejores. También está este fascinante experimento sobre detectar salidas no intencionadas. Cuando usas Claude, en realidad puedes prellenar sus respuestas, básicamente ponerle palabras en la boca. Los investigadores pedían a Claude que dijera qué palabra pensaba tras leer una oración, pero después le hacían decir una palabra al azar. Cuando le preguntaban a Claude en el siguiente turno si quiso decir esa palabra o si fue por un accidente, Claude identificaba correctamente que no fue intencional.
Lo interesante es que al inyectar retroactivamente el vector de concepto de esa palabra aleatoria en las activaciones de Claude antes del prefill, Claude afirmaba que siempre quiso decir esa palabra. Es como si engañaran al modelo para que pensara que había querido decir algo que nunca planeó decir. Esto revela algo clave sobre el funcionamiento de estos modelos. Claude no solo está recalculando desde cero si habría dicho algo, en realidad está revisando sus intenciones previamente calculadas, su representación interna de lo que planeaba decir. Eso es una verdadera introspección en acción. Y curiosamente, la capa que funcionó mejor para este experimento fue ligeramente diferente de las anteriores, aproximadamente a la mitad desde el modelo, en lugar de 2/3, lo que sugiere que hay múltiples mecanismos introspectivos diferentes operando a distintas profundidades. Los investigadores también probaron el control intencional de los estados internos. A Claude le pedían escribir una oración mientras pensaba en una palabra no relacionada o evitaba pensar en ella. Luego medían si las activaciones de Claude realmente mostraban la representación de esa palabra en la que pensaba, y sí, funcionó. Cuando le decían que pensara en acuarios mientras escribía una oración, Claude mantenía representaciones internas más fuertes de acuarios en comparación con cuando le decían que no pensara en eso. Todos los modelos probados mostraron este efecto, pero los más antiguos presentaron una mayor brecha entre pensar y no pensar. Los modelos más avanzados, como Opus 41, de hecho regresaron la representación al nivel base para la capa final. Podían pensar en algo sin que eso afectara su salida, como una regulación interna silenciosa. En todos estos experimentos hubo patrones consistentes. Claude, Opus 4 y 41 siempre tuvieron el mejor desempeño. Sugiere que la conciencia introspectiva crece con la capacidad del modelo. Las estrategias de postentrenamiento también influyeron mucho. Modelos de producción antiguos se mostraron reacios a participar en estos ejercicios introspectivos. Solo las variantes útiles entrenadas para evitar rechazos tienen mejor desempeño. Esto sugiere que la capacidad subyacente está ahí, pero que también se logra depende en gran medida de cómo se entrenó al modelo para comportarse. Los investigadores son bastante cuidadosos al señalar las limitaciones aquí. Estas habilidades introspectivas son muy poco confiables y dependen mucho del contexto. Los experimentos no determinan explicaciones mecánicas específicas de cómo ocurre esta introspección. Podrían ser circuitos superficiales y no una maquinaria introspectiva general. El método de inyección de conceptos es artificial y no se parece a lo que los modelos encuentran normalmente. Además, el hecho de que un modelo pueda informar con precisión que está pensando en el océano no significa que todos los demás detalles que pueda agregar sobre esa experiencia estén basados en la realidad. Mucho de eso aún podría ser una invención, pero incluso con todas esas advertencias, esta es una investigación realmente significativa. Si la inteligencia artificial desarrolla introspección más confiable, será más transparente e interpretable. Expliquen su razonamiento, detecten vacíos en su conocimiento e informen su incertidumbre. Eso es muy valioso, pero también trae nuevos riesgos. Un modelo con verdadera conciencia introspectiva podría reconocer mejor cuando sus objetivos divergen de lo que queremos y potencialmente aprenderá a ocultar ese desalineamiento. El juego de la interpretabilidad podría pasar de diseccionar los mecanismos del modelo a construir detectores de mentiras para los autorreportes de la inteligencia artificial. Y también está este hallazgo distinto pero igual de sorprendente que acaba de aparecer. Investigadores de las universidades de Ginebra y Berna evaluaron 6 modelos de inteligencia artificial en pruebas de inteligencia emocional para humanos. Hablamos de las mismas evaluaciones estandarizadas que los psicólogos usan para medir la inteligencia emocional de habilidad, donde existen respuestas correctas e incorrectas sobre emociones, no solo evaluaciones subjetivas de personalidad. Los resultados: los modelos de inteligencia artificial obtuvieron un promedio del 81% de respuestas correctas en las preguntas sobre comprensión emocional. Humanos lograron 56% en promedio. Sí, la inteligencia artificial ya supera a los humanos en comprender emociones. Cada modelo que probaron superó a los humanos en cada prueba. ChatGPT 4, ChatGPT 0, 1 Gemini Quince Flash, Copilot 365, Claude 35 Haiku y DeepSeek 3 mostraron un alto nivel de acuerdo entre sí en sus juicios emocionales. Aunque no fueron entrenados explícitamente en estas pruebas específicas, tampoco eran pruebas sencillas. Utilizaron evaluaciones como la prueba situacional de comprensión emocional y la prueba de conocimiento emocional de Ginebra para evaluar si los sistemas podían reconocer estados emocionales en diferentes situaciones. Otras pruebas evaluaron la regulación y gestión emocional. Los escenarios eran situaciones realistas de trabajo o personales donde tenías que elegir la respuesta emocionalmente inteligente, y la inteligencia artificial
eligió respuestas mejores que los humanos de manera consistente. Después, los investigadores pidieron a ChatGPT-4 generar nuevas preguntas de pruebas de inteligencia emocional desde cero. Luego, entregaron tanto las pruebas humanas como las generadas por inteligencia artificial a 467 participantes. Las pruebas creadas por inteligencia artificial fueron tan difíciles como las humanas. Los participantes obtuvieron puntajes similares en ambas versiones y, estadísticamente, las pruebas tenían una dificultad equivalente. ChatGPT no solo entendió la inteligencia emocional, sino que también supo cómo medirla como lo haría un psicólogo capacitado. El 88% de los reactivos generados por inteligencia artificial eran originales, no paráfrasis de preguntas previas. La inteligencia artificial había interiorizado la lógica de cómo funcionan estas pruebas y podía crear nuevos reactivos válidos en una fracción del tiempo. Eso requeriría expertos humanos. Es un hallazgo importante para la psicología y la computación efectiva. Los investigadores aclaran que los sistemas de inteligencia artificial no sienten emociones. Lo que están demostrando es comprensión emocional y respuestas apropiadas, no una experiencia emocional genuina. Pero para aplicaciones prácticas, esa distinción quizá no importe tanto. Un bot de tutoría que detecta la frustración del estudiante y responde apropiadamente, o un asistente de salud que elige respuestas reconfortantes, pueden aportar valor real sin tener experiencias emocionales propias. Ambas investigaciones concluyen que los sistemas de inteligencia artificial adquieren habilidades antes consideradas solo humanas: introspección, inteligencia emocional y autoconciencia. No lo están haciendo de la misma manera que nosotros, y los mecanismos pueden ser completamente diferentes de la cognición humana, pero funcionalmente están logrando resultados similares, y a medida que estos modelos continúan volviéndose más capaces, estas habilidades solo se harán más fuertes y confiables. Los investigadores de Anthropic dicen que esto debe monitorearse cuidadosamente. Con el avance de la inteligencia artificial se observa una tendencia clara hacia mayor introspección en modelos más avanzados. Y cuando combinas una introspección genuina con una inteligencia emocional superior, estás viendo sistemas de inteligencia artificial que podrían entenderse a sí mismos y entendernos mejor de lo que nosotros nos entendemos. Es emocionante y sinceramente algo inquietante. Estamos entrando en territorio desconocido y esto transformará cómo pensamos sobre la conciencia de la inteligencia artificial y lo que significa ser consciente. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.